No, listo. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? La idea de hoy, bueno, como ya habíamos dicho, es clase de consultas y de prácticas sobre las dos primeras clases teóricas que tenían para ver, ¿sí? En realidad, con lo de las dos primeras clases teóricas no hay tanto para hacer, en realidad están para hacer los ejercicios que medio que vendrían a cuenta de temas de estadística 2 y algunas cositas más. Pero bueno, vamos a ir haciendo algunas cosas y vamos a ir, si algo por ahí me preguntan y por ahí correspondía algo que todavía no vimos, bueno, podemos verlo, podemos pasarlo para la próxima clase. No vi consultas en el foro ni nada, pero bueno, lo que me interesa de hoy es, primero que no quería dejar pasar tanto tiempo hasta que nos volviéramos a ver y básicamente que me consulten qué dudas tuvieron a nivel teórico de las clases que vieron. La idea es que, insisto, estas primeras clases son como para que todos estemos hablando de lo mismo, digamos, para que todos tengamos como la misma base sobre la que arrancar. Me muevo porque están entrando más compañeros y compañeras. Y bueno, y la idea sería que me conten qué dudas teóricas tuvieron y también, bueno, podemos ver algunas dudas de ejercicios, esas cosas. Así que, bueno, los escucho. No sé si además hay alguna otra cuestión. Todavía no subí el cronograma, pero lo tengo ya casi terminado, así que después lo subo. No sé si hay alguna otra duda también a nivel administrativo, digamos. Si no, escucho consultas sobre las clases. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Les funcionan los videos? Cuéntame un poco. Sí, yo entendí los videos. Todavía lo que sí no empecé con la IA. Con la IA. Perfecto. Pero más o menos, digamos, se entiende las explicaciones y eso. Sí, sí, se entiende bastante. Les recuerdo qué cosas se supone que vieron hasta ahora. Hicimos una intro de las diferentes nociones de probabilidad, esto de la noción frecuencista, la noción clásica, incluso la noción bayesiana. Vimos cuáles eran las propiedades lógicas que debería tener la probabilidad, eh, teniendo en cuenta esas, sobre todo la noción frecuencista y la noción clásica, ¿sí? Propiedades como, bueno, que la probabilidad de la unión de dos sucesos excluyentes debería ser la suma y cosas por el estilo, pero que surgen naturalmente de esas nociones o de esas interpretaciones de la probabilidad que dijimos. Y entonces eso lleva a los axiomas de Kolmorov, que es una manera formal de definir en matemáticas la idea de probabilidad. ¿Sí? Una función tal, que cumple con tal cosa, es una función de probabilidad. Y vimos que de esos axiomas de Kolmorov, que son solamente dos, son muy simples, en realidad se deducen todas las otras propiedades que razonablemente debería tener la probabilidad. ¿Sí? Entonces, son todas esas, y de paso repasamos un poquito todas esas propiedades, esas formulitas que las vamos a usar un montón, obviamente. ¿Sí? Entonces, todas esas formulitas con probabilidad que vieron las vamos a usar un montón. Creo que también apareció la noción de probabilidad condicional por ahí, de independencia, de eventos, y definimos qué es una variable aleatoria y sobre todo qué es la función de distribución de una variable aleatoria. ¿Sí? Que insisto, después uno se enfoca mucho en la densidad de la función de probabilidad y está bien porque son las herramientas prácticas en un montón de situaciones, pero la noción de función de distribución es la que es genérica a cualquier tipo de variable aleatoria, incluso aquellas que no son ni discretas ni continuas, que existen. ¿Sí? Entonces, la idea de que la función de distribución es como la forma más general de caracterizar con solo una función, digamos, con una función de una variable, una función de análisis 1, digo, caracterizar toda la distribución de probabilidad es importante. Y bueno, cómo usar esa función de distribución para calcular probabilidades, que es un poco lo que estuvimos charlando. Hasta ahora, si alguien avanzó con la clase 3, vio un poco más, pero hasta ahora no hablamos ni de discretas, ni de continuas, ni de función de probabilidad puntual, ni de función de densidad que aparecen en la clase 3. ¿Sí? Que son temas que obviamente yo igual asumo que les suena, pero que igual los van a repasar en la clase 3. ¿Ok? O sea, hasta ahora tenemos como usar la función de distribución para calcular probabilidades relacionadas con una variable, eventos definidos en términos de una variable aleatoria. ¿Hay dudas con eso? ¿Hay cosas que no les quedaron claras? No sé, cuéntame. Anímense, ¿no? Profe, Sí. yo sí tenía una duda respecto a una de las propiedades de la función de probabilidad. No me quedó muy claro cuál es la lógica
de poner como propiedad que tiene que ser sí o sí continua a izquierda o discontinua a derecha. Eso como que me mareó un poco. Está perfecto. Y no es nada obvio, tienen que vuelvo a ir la guía para tener la mano. No es nada obvio, pero digamos, esas 4 propiedades de la función de distribución que dimos son propiedades que salen de la definición. Es decir, la definición de función de probabilidad, lo explico una vez más, cuando uno tiene una variable aleatoria X, recuerden, una función que a cada elemento del espacio muestral le asigna un número real, le vamos a poner como variable t, le podríamos poner como otra variable también, x minúscula, lo que sea, luego le voy a poner t. Es una función que si la evalúo en 8 me da la probabilidad de que x sea menor o igual a 8. Si la evalúo en 3,5 me da la probabilidad de que x sea menor o igual a 3,5. ¿Sí? En general me da la probabilidad de que x sea menor o igual a t. ¿Sí? Esas propiedades que mencioné ahí surgen directamente de esta definición. O sea, por tener esta definición, tiene esas propiedades. Les comento unas cosas para que tampoco parezca como esencial esto de la continuidad a derecha. Es esencial por cómo está definido, pero no es esencial en sí. En otras áreas de la matemática donde similarmente se habla de cuestiones parecidas a la probabilidad, que es lo que se llama la teoría de la medida, que en realidad es como una generalización, a veces la función de distribución, en vez de definirse así, se define así, o con menor, o con mayor. En esos casos, la función de distribución, tal vez en vez de ser continua a derecha, va a ser continua a izquierda, es decir, según cómo esté definida la función de distribución, van a ser esas propiedades. O el límite más infinito es diferente, es 0 en vez de 1, cosas por el estilo. En teoría de la probabilidad, esta es como la definición, digamos, de las pocas cosas que están estandarizadas y que todos hacen igual, esta es una de ellas. ¿Sí? Y por cómo está definido, surgen esas 4 propiedades, que ya que estamos las recordamos. ¿Sí? Una de ellas es que la función f de x es no decreciente. ¿Sí? ¿Por qué no decreciente? Bueno, porque si pongo f de x en 2 y f de x en 5, es lógico que esto sea menor o igual que esto. ¿Por qué? Porque esto es la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Y esto es la probabilidad de que x sea menor o igual a 5. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Este evento, si x es menor o igual a 2, está incluido en este evento. Si este pasa, si x es menor o igual a 5, no, perdón, si x es menor o igual a 2, también seguro es menor o igual a 5. O sea, no hay manera de que este ocurra sin que este también ocurra. Entonces la probabilidad, como este ya incluye todo este, la probabilidad de este tiene que ser igual o mayor. ¿Sí? De hecho, esa era una de las propiedades de la probabilidad. ¿Sí? Por eso es no decreciente seguro. Fíjense que si yo hubiera escrito esto al revés, en realidad funcionaría al revés y sería no creciente la función, o sea, iría bajando o quedándose quieta. Por eso insisto, son las propiedades que tiene la función de distribución, pero surgen de que se define de esta manera. Si se hubiese definido con mayor o igual, o con menor o con mayor, serían diferentes esas propiedades. De todas maneras, insisto en que esta es la definición clásica y estándar que todos toman. Después vimos que el límite, cuando x tiende a menos infinito, en la función de distribución, ¿cuánto es? Otra propiedad importante. 0. 0, exactamente. Si piensen que, ¿por qué tiene sentido? Y porque si yo hago que t se vaya a menos infinito, básicamente estoy dejando todos afuera. X sea menor o igual a menos 1000, que X sea menor o igual a menos 1.000.000, que X sea menor o igual a menos lo que... O sea, número cada vez más negativo y tarde o temprano no queda nadie ahí. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que X sea, no sería así, pero digamos, la probabilidad de que X sea menor o igual a menos infinito, uno lo puede pensar como que es la probabilidad del vacío. ¿Sí? Vamos a decir que es 0. Pero está claro, ¿no? Que si te lo tomo cada vez más chico, es como que estoy dejando menos cosas adentro y tarde o temprano todos quedan afuera. Por el contrario, si x tiende a más infinito, acá termino metiendo todos adentro. Así que este límite da... Perdón, no es cuando x, es cuando t. Este límite da... 1. 1, exacto, sí. Bien. Y acá viene más... razonablemente, por más dudas más general, que es un poco más complicado de entender, que es que f de x es continua a derecha para todo t. ¿Sí? Este es el que es un poco más complicado de entender. O sea, ¿qué significaría esto, dicho de otra manera? Que el límite cuando
T tiende a T0 por la derecha, de f de x de t, coincide con lo que vale la función en T0. T0 puede ser cualquier número, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo siguiente. No pasa lo mismo cuando uno le toma el límite cuando t teniendo punto por la izquierda que por la derecha. Lo hago y vamos con un ejemplo numérico para que no tenga que decir T0 y todo eso. ¿Qué pasa si yo pienso en el límite de f de x de t cuando t tiende a 5 por la izquierda, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando tomo el límite de f de x de t con t tendiendo a 5 por la derecha, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con que, digamos, la propiedad viene del hecho de que, del menor, pero también del igual. Porque yo acá, cuando tengo t tendiendo a 5 por la izquierda, estoy pensando en cosas de la forma probabilidad de x menor o igual a 4,9, ¿sí? O 4,5 si quieren, probabilidad de x menor o igual a 4,99, probabilidad de x menor o igual a 4,999. Lo pongo esos números por poner algunos, ¿sí? Pero como para entender un poco la idea. Si yo sigo este proceso, ¿qué termino calculando? Si en el límite. ¿Los menores a 5? Claro, los menores a 5. O sea, lo ven que acá, tarde o temprano, si yo hago esto, todos los que son menores a 5 van a quedar en alguno de estos sucesos. Por ejemplo, tengo el 4,99998, no está acá, no está acá, no está acá, pero tarde o temprano, con este proceso, yo lo meto, digamos, a el 4,99998. ¿Está claro? Al que no meto nunca es el 5. Aunque si yo hago este proceso con el menor o igual a 4, como lo que sea, el 5 nunca entra. ¿Se ve eso? Sí, se ve. ¿Se entiende? Es la Sí, intuición. Eso se puede probar formalmente, pero no me interesa que probarlo formalmente, me interesa que sea intuitivo, ¿sí? Entonces, cuando tomo el límite por la izquierda, lo que obtengo es la probabilidad de que x sea menor a 5, ¿sí? O en general, lo que obtengo es el límite por la izquierda, la probabilidad de que x sea menor, estrictamente menor a t. Que puede o no ser igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a t. Y ahora vamos con eso, que es lo de la probabilidad puntual. Podría ser que sí, podría ser que no. O sea, yo no estoy diciendo va a ser discontinuo a izquierda, ¿sí? Estoy diciendo puede ser discontinuo a izquierda en un punto, puede no serlo. Lo que seguro es continuo a derecha en todos los puntos. ¿Por qué es eso? Porque vamos con la continuidad por derecha. Cuando yo hago este límite, pero teniendo por la derecha, estoy pensando en sucesos de la forma x menor o igual a 5,1 o 5,5, piensen en los números que más les gusten, y me acerco más, y me acerco más, al 5, y así voy tendiendo. ¿Quiénes quedan ahí adentro? Los más grandes que... Los mayores iguales. ¿Cómo? Los mayores o iguales a 5 quedarían, ¿no? Los menores iguales a 5. Menores, perdón, menores. O sea, está claro que todos los mayores a 5, tarde o temprano quedan afuera, ¿no? Si tengo el 5,0003, en algún momento lo dejo fuera. El 5, en cambio, nunca se va. Y los que son más chicos, menos todavía, ¿no? ¿Lo ven eso? O sea, que acá esto termina, en el fondo lo que termino en el límite calculando es la probabilidad de que x sea menor o igual a 5. Eso, ¿alguno tiene ahí? Sí, tenía. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Porque no es tan obvio, digamos, al principio. Pero... Entonces, el límite por derecha, lo que termina representando es la probabilidad de que x sea menor o igual a 5. Es decir, en general, el límite por derecha, termina representando la probabilidad de que x sea menor o igual a t0. ¿Estamos ahí? Y pero f de x en t0, ¿qué representa? El valor, la imagen de la función en ese punto, el valor en ese punto. Representa lo mismo. La definición de esto es qué es lo que vale la probabilidad de x menor o igual a t0. ¿Se ve? O sea, si yo hago el límite cuando t tiende a 5 por la derecha de la función de distribución, que termino obteniendo la probabilidad de que x sea menor o igual a 5. ¿Está bien? Es una manera posible de obtener la probabilidad de x menor o igual a 5. Pero en realidad eso es lo mismo que obtengo si evalúo la función de distribución en 5. O sea, esto también es f en 5. ¿Se entiende?
Entonces, siempre el valor del límite de la función en un punto, el límite por derecha, y el valor de la función en el punto coinciden. Es decir, la función en cada punto tiene que ser continua a derecha. ¿Sí? Insisto, si yo hubiese definido esto con menor, o con mayor igual, o con mayor, la propiedad sería diferente. ¿Sí? Tal vez sería, en algunos casos va a ser también continua a derecha, en otros va a ser continua a izquierda. No es que lo de la derecha es esencial por algún motivo, simplemente porque, bueno, cuando se eligió definir la función de distribución, se eligió definirla de esta manera. ¿Sí? Se podría haber definido de otra manera y va a tener otras propiedades. ¿Sí? Pero con esta definición de la función de distribución, el límite por izquierda me da la probabilidad del menor estricto y el límite por derecha me da la probabilidad del menor igual, que es lo mismo que directamente valorar en la función, por eso es continua a derecha. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se aclara un poco eso? Sí, profe. Comentario adicional, que creo que se lo hice en la teórica, y está en el apunte también. Cualquier función de los reales en el 0, 1, digamos, ¿no? Porque esto tiene que ver entre 0 y 1, que cumple con estas tres propiedades, igual estaría implicado en el 0, 1 por los límites, que cumple con estas cuatro propiedades, seguro es la función de distribución de alguna variable aleatoria. O sea, seguro se puede definir un espacio muestral, bla, 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 una variable aleatoria, etcétera, que tiene esa función de distribución. O sea que, para saber si algo puede o no ser función de distribución, y si es o no una función de distribución, alcanza con chequear estas cuatro propiedades. ¿Ok? O sea, si yo dibujo esto, hasta el 1, es decir, es no decreciente, o sea, siempre va creciendo o queda igual, lo sumo. Acá pega un salto, pero de todos modos es continuo a la derecha porque en 0 vale lo mismo que lo que da el límite por derecha, no así por izquierda. Tiende a 0 menos infinito, tiende a 1 más infinito, eso es una función de distribución. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Alguien tiene dudas sobre eso? Cuéntenme, que es bastante importante. Ya que estamos hablando un cachito de esto, de la diferencia entre esto y esto. ¿Sí? Esto pueden ser iguales o pueden no ser iguales. ¿Sí? En este dibujo, donde el 5, pongámosle que está por acá, ¿qué pasa con la probabilidad de x menor a 5 y la de... No estoy diciendo que llegue al 1, esto puede ser un poco menos. Pero ¿qué pasa con la probabilidad de x menor a 5 y x menor o igual a 5? Son distintas. Ahí en el punto van a ser iguales. En ese punto van a ser iguales, ¿sí? Tengo una consulta, profe. Sí, bueno, ¿Puede ser que cuando era el punto era continua, claro. de los dos lados, la probabilidad era cero? Claro, ¿qué probabilidad da 0? Todo esto es importante porque va a venir a cuenta después, ahora en la próxima clase de teoría que tienen que ver, la del lunes, con la clasificación de las variables aleatorias. Entonces, sí, ¿qué pasa acá? Como la función es continua, fíjese que si es discontinua, la única manera en la que puede ser discontinua es esta que puse acá. ¿Sí? Un salto donde el límite por izquierda da distinto de lo que es la función, pero que sí coincide con el límite por derecha, por esto que estuvimos diciendo. Entonces, es la única manera en la que puede ser discontinua la función de distribución. Ahora, en los puntos donde es continua, quiere decir que además de que el límite por derecha y el valor de la función coinciden, también el límite por izquierda coincide. ¿Sí? Como pasa, por ejemplo, acá y en realidad en todos salvo en el 0. En esos puntos, si el límite por izquierda y por derecha es igual, quiere decir que la probabilidad de que x sea menor a 5 y la probabilidad de que x sea menor o igual a 5 son iguales. Entonces, ¿qué es lo que vale 0? La probabilidad de que... Que sea igual a 5. Claro, que sea igual a 5, porque piénsenlo en términos de conjuntos. El evento x igual a 5 lo puedo pensar como el evento x menor o igual a 5 menos, esto es lo que se llama diferencia de conjuntos, el evento x menor a 5. Es decir, si yo agarro todos los casos, todos los posibles resultados del espacio muestral que hacen que x sea menor o igual a 5, y a esos les saco todos los que hacen que x sea estrictamente menor a 5, me quedan todos, ahí veo la consulta, me quedan todos aquellos que hacen que x sea exactamente igual a 5. O sea, si es menor o igual a 5, pero no es menor a 5, es porque es igual a 5. ¿Estamos de acuerdo?
Ahí te contesto, Tomás. Y vimos una propiedad que dice que si, y este objeto obviamente incluye a este. Una de las propiedades de la probabilidad es que la probabilidad de una diferencia cuando cuando el de adentro, cuando el segundo está dentro del primero, está contenido del primero, es la resta. Entonces, la probabilidad de que x sea exactamente igual a 5 es la probabilidad de que x sea menor o igual a 5 menos la probabilidad de que x sea estrictamente menor a 5. ¿Sí? Si estos dos dan igual, esta probabilidad da entonces 0. ¿Se entiende? O sea que la probabilidad puntual, la probabilidad de que x sea exactamente igual a un valor, va a ser 0 en todos los puntos donde la función de distribución sea continua, y no va a ser 0 en aquellos puntos donde haya un salto, donde sea discontinua, que la única manera posible es que esto sea estrictamente más chico que esto. ¿Sí? Y esta diferencia, precisamente, el valor de ese salto, me va a dar la probabilidad puntual. Por ejemplo, para esta variable aleatoria, la probabilidad de que x sea igual a 0 vale esto, lo que mida este salto. ¿Se entiende? Que si a continuación probabilidad tiene que ver con que la función sea necesariamente decreciente. No, en realidad tiene que ver con la definición esta. O sea, tiene que ver con el hecho de que acá la función de distribución se define como la probabilidad de que x sea menor o igual a t. ¿Sí? Si se definiera como que x sea menor estricto a t, que sería una posible definición y se podría desarrollar toda la teoría definiendo la función de distribución así. Solo que bueno, nada, se eligió otra cosa, digo, pero es una convención. Se podría desarrollar toda la teoría definiéndolo así y en ese caso sería continua por la izquierda. Y de todas maneras sería estrictamente creciente. ¿Sí? También se podría haber definido así y sería continua por izquierda, pero además sería estrictamente decreciente en ese caso. Y si se definiera así, sería estrictamente decreciente, pero sería continua por derecha. ¿Sí? O sea que es medio que pongámosle que de las 4 posibilidades razonables que había para definir esto, se eligió esta, y consecuencia de eso es tanto que sea estrictamente creciente, perdón, no estrictamente creciente, que sea no decreciente, porque puede mantenerse constante, que sea no decreciente y que sea continua por derecha. Pero las otras opciones habrían dado otras combinaciones de esas cosas y otros límites en más y menos infinito. No sé si se entiende, o sea, es en realidad consecuencia de que se definió así. ¿Sí? Perfecto. Aprovecho, estas de esas cosas que sí, en otra por ahí simplificar algo de teoría de la medida se puede encontrar con algo diferente, pero en lo que es teoría de la probabilidad siempre se define así, es como la convención y no hay mucha vuelta, y es de las pocas cosas que en estadística están tan estandarizadas. Les aviso desde ahora, y quizás se lo voy a insistir muchas veces, por ejemplo, cuando uno va a las familias de distribuciones, hay diferentes parametrizaciones, lo que uno le llama parámetro, cuando veamos la gamma o la exponencial, unos le ponen lambda, otros le ponen beta, pero además ese nombre implica si el parámetro está multiplicando, si está dividiendo. A todas esas cosas hay que acostumbrarse porque son así. Digamos, en probabilidad, en estadística, pasan todo el tiempo y son así, así que hay que acostumbrarse. Pero esto siempre se define de esa manera, de ahí salen las propiedades. ¿Por qué en los puntos en que la función es continua la probabilidad puntual es 0? Bien, vamos de vuelta. O sea, nosotros siempre, sigo con el 5, ¿no? Por tomar un punto. Nosotros seguro vamos a tener que si tomo el límite de la función cuando t tiende a 5 por la derecha y tomo por ejemplo, voy a hacer más apretado, si me entra, y tomo el valor de la función en 5, o sea, se evalúa en 5, si tomo el límite cuando t tiende a 5 por la derecha, estos dos van a ser iguales siempre. ¿Sí? Eso sale de lo que estuvimos charlando acá, de la continuidad por derecha. Ese no va a fallar nunca. Podría ser o no que el límite, cuando te tiende a 5 por la izquierda, coincida o no coincida. Si no coincide, ahí es discontinuo. ¿Sí? O sea, la única manera, de hecho, que tiene de ser discontinua una función de distribución en un punto, es que el valor de la función y su límite por derecha, que siempre son iguales, no sean el mismo que el límite por izquierda, como le pasaría acá. ¿Sí? El límite por derecha es este valor, el valor de la función en 0 es ese valor, y el valor del límite por izquierda, en cambio, es este valor. ¿Estamos? ¿Qué me da? Pero si es continuo, estas cosas dan igual. ¿Qué me da esto? Esto me da esta probabilidad, la de x sea menor a 5. ¿Qué me da esto? Estos dos que me dan la probabilidad de que x sea menor o igual a 5. ¿Qué pasa si los resto? Tengo la probabilidad de lo que es. Que lo único que no tienen en común que es que x sea igual a 5. Si estos dos son iguales, cuando los resto me da 0. Es eso simplemente. No sé si se entiende. Es porque, digamos, para lograr la probabilidad de x igual a algo es la de menor igual menos la de menor estricto. Si es continua, estos dos dan lo mismo, entonces a restarlo hace. ¿Está claro eso? ¿Lo ven? Sí, sí.
Esto ¿Hago sí, una consulta? me lleva ahí voy. Esto es importante porque me lleva después a la clasificación, porque digo, esto central que se queden de esto que es donde la función es discontinua, que la única manera de hacer, no puede haber una asíntota ni nada, la única manera de hacer discontinua que tiene es pegar un salto hacia arriba. En esos puntos la probabilidad puntual, la probabilidad de que x valga ese valor, es positiva, es estrictamente mayor a 0. En todos los puntos donde es continua, la probabilidad de que x sea igual a algo es 0. ¿Sí? Decime. Me parece que en estadística 1, cuando estaban viendo esto de las funciones de distribución, veíamos como una campana de Gauss. No, Y la eso es campana la de Gauss. densidad. Ah, Ya perfecto. va a venir, que ahora viene en la próxima clase, pero es en las continuas, ¿sí? Y no todas las continuas, pero en las continuas más usuales y las que tienen sentido, existe una función, que es la función de densidad, a partir de la cual vos podés hacer estas mismas cuentas integrando hasta cierto valor, ¿sí? O sea, calculando una área en el fondo, ¿sí? Que esa es la función de densidad y tiene esa forma de campana de Gauss que sube y que baja. Ahí sí, ¿sí? Pero esas son, Claro, a eso me refería. te lo digo rápido, digamos, después lo vamos a charlar mejor, pero básicamente en esos casos va a ser la derivada de esta. La derivada de esta función va a ser esa campana de Gauss que vos decís, o la que sea, ¿sí? Vamos a ver otras también, ¿sí? Pero esa es la densidad. La función de distribución, por eso insisto, siempre que se. Uno después como que se olvida de la función de distribución, porque es verdad, cuando uno tiene una variedad de teoría continua o una variedad de teoría discreta, es más práctico trabajar en general con la densidad y con la función de probabilidad puntual. Pero la que vale para todas las variables, para las discretas, para las continuas y para las que no son ni continuas ni discretas, la que existe y en base a la cual se puede definir todo, es esta, ¿sí? De hecho, después cuando definamos esperanza, por ejemplo, no nos vamos a complicar la vida, nosotros vamos a dar una definición de esperanza de una variedad aleatoria continua y esperanza, en términos usando la densidad, y esperanza de una variedad aleatoria discreta usando la función de probabilidad puntual. Pero uno podría dar una definición más genérica de esperanza para cualquier tipo de variedades aleatorias en base a la función de distribución. O sea, siempre que uno quiera hacer una definición que valga en todos los casos, hay que ir a la función de distribución. No es que nos vamos a complicar la vida haciendo eso, pero es posible, eso quiero que sepan, ¿sí? ¿Estamos? O sea, la que en el fondo me dice qué distribución tengo es esta. Si yo tengo esta función, sé qué distribución tengo. Incluso aunque no sepa el nombre, porque yo le podría dar una distribución y que resulte ser la distribución exponencial. Pero no importa si se llama distribución exponencial o no, ¿sí? Lo que importa es que si yo conozco la función de distribución, cualquier pregunta que les haga en principio de probabilidad de que a X le pase tal cosa, en teoría la pueden contestar si saben usar la función de distribución. ¿Se entiende? O sea, piensen que, insisto en algo que creo que lo dije en la clase, pero para retomar. ¿Qué es la distribución de una variedad aleatoria? En términos así informales sería poder contestar esta pregunta, ¿sí? Para casi cualquier B que está en los reales, ¿sí? Acá se excluyen algunos, está esto de los booleanos, tampoco es fundamental que sepan que existe, es un problema que existe, pero no importa. Pero digo, para los B que son razonables, ¿sí? En particular para intervalos y cosas por el estilo, conocer la distribución de X es poder responder esta pregunta, tener la información para responder esta pregunta para cualquier B, ¿sí? Por ejemplo, si B es el intervalo desde menos infinito hasta 5 cerrado, ahí que estoy preguntando con esto. La probabilidad de que X, ¿qué? ¿Menor o igual a 5? Claro, estoy preguntando esto mismo acá, ¿sí? Estoy preguntando la probabilidad de que X sea menor o igual a 5. Si lo pregunto con el intervalo abierto, estoy preguntando que X sea menor a 5, ¿sí? Si pongo un 2 a 5, estoy preguntando la probabilidad de que X sea mayor a 2, menor a 5, y podría poner conjuntos más complicados, y de todas maneras estoy haciendo preguntas de este tipo, ¿sí? Conocer la distribución de X es poder contestar esta pregunta para cualquier B razonable, ¿sí? ¿Qué es en sí la distribución? La distribución básicamente es, en realidad, la función que a cada B posible le asigna la probabilidad correspondiente de este evento, ¿sí? Lo loco es que uno dice, bueno, pero eso es complicadísimo, porque nada, estos B pueden ser de formas muy extrañas, pueden ser la unión de varios intervalos, ¿cómo hago para escribir eso? Bueno, lo llamativo de esto es que en realidad esa información la tengo si conozco simplemente la probabilidad de estos eventos, es decir, de los B que tienen esta forma para todo P. Si conozco esos,
puedo calcular después todos los demás. Me lo armo, digamos. Hago uno menos, hago alguno, le resto otro, tomo límites por izquierda, todas las posibilidades estas me permiten construirme todos los demás. O sea, con conocer solo estos, ya puedo hacer esto para cualquier B. Y en el fondo, ¿qué termina siendo? Que bueno, que en el fondo con conocer una función de una sola variable, una función de las de análisis 1, digo, una función bien simple, que uno la puede graficar en el plano, conozco la distribución completa, que es mucha más información de lo que parece a simple vista. ¿Se entiende? Esa es un poco la idea. ¿Hay más dudas sobre esto? ¿Sobre estos temas? ¿O sobre probabilidad? Sáquense las dudas ahora, porque la idea es que después... que estas cosas no sean un problema para avanzar después. Sí, como siempre les digo, si el día que no... Por eso les digo, repasen, por ejemplo, no sé, integrales dobles. Si el día que nos ponemos a hacer cosas de densidad conjunta, que vayamos a hacer integrales dobles, ustedes están pendientes de, ¿por qué armo la región como tenemos? Lo vemos, lo charlamos, pero les va a complicar entender el tema. Si ustedes se pueden dedicar ese día a entender de lo que estamos hablando sin preocuparse por lo otro, va a ser mucho más fácil. Entonces, mejor no ir dejando baches. ¿Algo más de todo esto que vimos? Yo tengo una más. En las dos propiedades de Kolmogorov, Sí. en la segunda hay como una U grande que va de K igual a 1 a infinito. ¿Qué significa esa U? Es así. En realidad, como que uno tiende, incluso por ahí estadística 1 se los contaron así, y está bien, porque tampoco les cambia la vida. Uno a veces dice, bueno, los axiomas de Kolmogorov dicen que 1, la probabilidad de todo el espacio muestral es 1, ¿sí? Y 2, la probabilidad de A unión B, si A y B son disjuntos, es decir, si no tienen nada en común, si la intersección es el vacío, es igual a ¿qué? La probabilidad de A más la de B. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería como la versión limitada, ¿sí? Y les explico por qué. De seguro porque hace falta complicarlo un poquito más. Esto me permite hacer que otras cuentas, bueno, por ejemplo, si yo tengo A, B y C disjuntos 2 a 2, eso quiere decir que A y B son disjuntos, o sea, como acá, que A y C son disjuntos, que B y C son disjuntos. ¿Qué pasa con la probabilidad de A unión B unión C? Porque a mí el axioma no me dice qué le pasa a la probabilidad de la unión de 3 disjuntos, me dice la probabilidad de 2. ¿Pero qué se les ocurre hacer acá para poder calcular esto? Bueno, la unión me permite hacer esto, me permite asociar. Es lo mismo primero hacer B unión C y a eso agregarle todo, o sea, juntar B y C en una sola bolsa, digamos, y a eso meterle todo lo que está en A, que primero, por ejemplo, agarrar todo lo que está en A y en B, juntarlo y después agregarle lo que está en C. Piénsenlo como una bolsa, no como una receta de una torta donde por ahí sí cambia el orden. Van a quedar las mismas. Yo creo que sí. Sí, van a quedar las mismas, en ese sentido me refiero, van a quedar las mismas cosas adentro de la bolsa. ¿Sí? Entonces yo puedo asociar como quiero en la unión. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Si este no tiene nada en común con A y este tampoco, la unión tampoco tiene nada en común con A, o sea que A y B unión C son disjuntos. Entonces, ¿qué puedo escribir acá? Probabilidad de A más probabilidad de B más probabilidad de C. Probabilidad más probabilidad de quién, hasta ahora. ¿Cómo lo ven? O sea, que B unión C. Claro, el axioma me deja trabajar con 2. ¿Sí? Entonces, si yo tengo A acá, disjunto con este, que vendría a ser como el B de acá, tengo que esto es la probabilidad de A más exactamente eso, la probabilidad de B unión C. Listo, hasta ahí llegué, por ahora. Pero ahora, ¿qué puedo decir? B más C. Claro, como B y C son disjuntos, esta probabilidad es la probabilidad de B más la probabilidad de C. ¿Sí? Y entonces, ¿qué termino llegando? Sí, no, entonces sí. Cuando tengo la unión de 3 disjuntos, de 2 a 2, es la suma de los 3. ¿Lo ven? Bueno, la idea es que si esto se puede probar por inducción, ni tiene sentido, pero por inducción uno podría probar que la probabilidad de
A1 unión A2 unión A sub n, ¿sí? Todos los A sub i disjuntos 2A2, ¿sí? Cosa que también se puede escribir así como existe la sumatoria para indicar una suma de muchos términos, existe como la unión, esa U grande es la unión de muchos términos. O sea, esto también lo puedo escribir, esto es simplemente una cuestión de notación. En vez de poner A1, unión A2, unión A n, puedo poner A sub i o A sub k o lo que quieran y poner la unión grande y desde 1 hasta n. ¿Sí? O sea, esto quiere decir esto mismo, es decir, es unir A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n. Hasta ahí lo de la notación, ¿se entiende lo de la U grande? Sí, Sí. Bien. gracias. ¿Qué vamos a poder, y ahora que igual se agregó algo más, pero digo, ¿qué voy a poder probar por inducción? Que esto es igual a qué. A la probabilidad de A1 más A2 Exactamente. ¿Sí? hasta N. O sea, esto es que hay dos maneras de escribirlo. Una sería probabilidad de A1 más A2, más probabilidad de A sub n. O si quieren, esto también se puede escribir como una sumatoria. No tengo espacio ahí, pero si quieren se lo pongo acá. También podría decir que es la suma desde i igual 1 hasta n de las probabilidades de los A sub i. ¿Ok? Eso sería otra manera de escribirlo bien. O sea, esto y esto es lo mismo, esto y esto es lo mismo, simplemente usando puntitos suspensivos o usando una notación así con índices. ¿Ok? Entonces, fíjense que de este axioma, si yo pusiera como axioma esto, ¿sí? Que la probabilidad de la unión de dos disjuntos es igual a la suma de las probabilidades de cada uno, en realidad eso implica la misma propiedad para cualquier cantidad, pero cualquier cantidad finita. ¿Estamos de acuerdo? Resulta que en muchos contextos es importante y es necesario, o es interesante, poder calcular la probabilidad de eventos que ya no son una unión de una cantidad finita de sucesos, sino de una unión infinita de sucesos. ¿Sí? De hecho, eso sirve para probar, por ejemplo, si uno quiere probar formalmente estas propiedades de los límites, de la función de distribución, o de que es continua por derecha, la demostración formal de eso, como hay un proceso de límite, ¿sí? Implica tomar una asociación infinita. O sea, por ejemplo, para llegar al x menor a 5 que habíamos dicho hoy, medio que lo habíamos pensado como x menor a 4,9, x menor a 4,99, x menor a 4,999 y así. Perdón, x menor o igual, mira acá, ¿sí? Y así infinitos, obviamente, hasta llegar hasta acá. En realidad termina siendo la unión de todos estos, ¿sí? Entonces, para poder avanzar, digamos, para que la teoría pueda avanzar, en realidad, además de poder tomar la unión de cualquier cantidad finita de eventos, también necesito poder tomar la unión de una cantidad infinita de eventos. ¿Se entiende? Por eso es que en vez de dar este axioma, ¿y qué pasa? Que con este axioma de A y B, es decir, de 2, yo puedo llegar a la probabilidad de 3, la probabilidad de 4, la probabilidad de 8, la probabilidad de 10.000. Pero no puedo llegar a la probabilidad de una cantidad infinita. Es decir, puedo probar esto para cualquier n finito, pero no me implica nada sobre qué pasa con la probabilidad de una cantidad infinita. Por eso el axioma de Kolmogorov que se usa acá, en realidad, en vez de este me daría como una versión limitada de la teoría que no me permite tomar probabilidades de uniones infinitas, por ejemplo. Entonces el axioma que en realidad se toma acá es el que me da la unión de una cantidad infinita de sucesos, ¿sí? De sucesos disjuntos 2A2. ¿Qué dice el axioma ¿qué le dice el axioma el correspondiente axioma de Kolmogorov? Y bueno, que esa probabilidad es igual a la suma. La probabilidad de A1 más la probabilidad de A2 más puntos suspensivos. Es decir, la suma, pero ahora la da como serie infinita, una suma infinita. ¿Sí? O sea, le hicieron una serie. ¿Sí? Y eso es como la versión equivalente. ¿Cuál es la manera abreviada de escribir esto? Y bueno, en vez de poner A1 unión A2 unión puntos suspensivos hasta el infinito, poner la probabilidad de la unión de los A sub i desde i igual a 1 hasta infinito es igual a la suma desde igual a 1 hasta infinito, también, fíjate que en vez de n puse ahora infinito, de las probabilidades de los A sub i. Pero eso lo tengo que poner como axioma. Si yo pongo solo lo de 2 o de una cantidad finita, no llego a esto. Por eso es que este es uno de los axiomas. ¿Sí? Y en particular, si vale para la cantidad infinita, vale para una cantidad finita.
porque después es como a partir de algún momento poner vacíos. ¿Sí? Tampoco quiero complicarles la vida con eso, pero sí necesito definirlo de esta manera para poder considerar eventos de esta forma. Si no, no puedo hacer todas esas cuentitas de los límites y todo eso. ¿Se entiende un poco la idea? Y por ese motivo es que necesito que el conjunto de eventos, cuando una cantidad infinita, ¿sí? Una sucesión infinita de eventos, siga dando algo que sea un evento, ¿sí? La diferencia entre cuando considero uniones infinitas y cuando considero solo uniones infinitas es la diferencia entre un álgebra y una sigma álgebra, que es ese término que por ahí apareció y medio extraño, pero que lo que me dice básicamente es que si yo uno eventos de forma infinita, voy a obtener otro evento, ¿sí? Que le voy a poder calcular la probabilidad. Pero es eso lo que significa. La U como notación significa eso, y el motivo de poner una unión infinita es porque de otra manera no saldría, y la necesito para todas las propiedades que tienen que ver con el límite, en más infinito, menos infinito, el límite por izquierda y esas cosas. Si bien nosotros no las demostramos formalmente, si uno quisiera demostrarlas formalmente, necesito considerar este tipo de uniones. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? ¿A dónde va? Yo sé que al principio hay cosas muy confusas. Sí. Se escucha muy mal, muy mal. No sé si estaba ahí tratando de hablar. Bueno, prácticamente no escucho. Si no, pueden escribir también si no les anda el micrófono o algo. Entonces, al principio parece que todo esto es como mucha info. La teoría de la probabilidad tiene la particularidad de tener como una curva, si uno la quiere aprender detalladamente, de tener una curva como muy pronunciada de aprendizaje. O sea, al principio es un lío, ¿sí? Y no es solo para, digamos, desarrollarla un lío al principio, hasta que no se desarrolló cierta teoría matemática y ciertas herramientas, ¿sí? No fue posible de formalizarla. De hecho lo hizo Kolmogorov a principios del siglo XX, o sea, creo que en el primer cuarto, me animaría a decir, del siglo XX, o sea que, y es algo que se venía estudiando desde hace 3, 4 siglos, o sea que en realidad, claramente formalizarla implica herramientas bastante molestas y bastante rebuscadas. Una vez que uno supera eso, que igual ustedes yo no les voy a tomar que sepan que es una sigma álgebra, eso no, digo, para que sepan que existe, nada más. Una vez que uno supera eso, lo que sigue es más llevadero, ¿sí? Pero es como ese primer paso lo que lo hace un poco difícil a veces. ¿Qué más? ¿Hay más dudas en el teórico? Pregunten si hay algo más. Estoy mirando la guía para decirles también cómo pueden seguir y eso, pero pregunten. ¿No hay más dudas? ¿Alguien arrancó con la guía? Porque si no, ahora les cuento un poco cómo pueden arrancar. Y que creo que no habíamos hablado de cada parte de la guía cero. Hay algunas cosas para comentar. 3, 4 y 5, ok. Ahí charlamos de eso. Final, tiene unas preguntas claras. Exactamente, del 3, 4 y 5, que son los ejercicios como más no interesantes de la guía, hay cosas que vimos y cosas que no hasta ahora. Ahora les digo cuáles. Sí, vamos a ver después, porque ahora a eso iba. Ustedes tienen para ver el lunes, ahora yo igual después les subo el cronograma, pero tienen para ver el lunes la clase 3, ¿sí? Y el miércoles van a tener para ver la clase 4, ¿sí? La clase 4 es la clase 3 la clase 3 de que trata de clasificación de variables aleatorias, ¿sí? Variables discretas, variables continuas y variables que no son ni discretas ni continuas. El resto de la materia, no se preocupen, vamos a trabajar exclusivamente con variables discretas y con variables continuas. Pero la idea es que al principio se enteren y vean, digamos, qué particularidades tiene, que existen variables que no cumplen ni la definición de variable discreta ni la definición de variable continua, que las vamos a ver con bastante detalle.
Todo eso es en la clase 3. Y en cada uno de los casos, tanto la escalar como la continua, van a desarrollar las herramientas específicas, como la función de densidad, la función de probabilidad puntual, etc. Y cómo se usan y cómo funcionan. En la clase 4 vamos a hablar de esperanza, vamos a definir, digamos, que la esperanza de una aleatoria, la varianza, los momentos de una distribución, y que todo eso nos va a dejar todo listo para pasar a la clase, a la práctica 1 después de función generadora de momentos. ¿Sí? Y el jueves que viene nos vamos a volver a ver para hablar de todo eso y como ir dando un cierre, sobre todo la primera parte de la práctica 0. Entonces les cuento, ahora hacemos igual algunos ejemplos, pero les cuento un poco cómo viene la práctica 0. El ejercicio 1 y 2 son ejercicios de probabilidad básicos. El primero es bien de estadística 1, de escribir el espacio muestral, calcular la probabilidad de que pase tal cosa, tal otra. Véanlo, igual si tienen dudas obviamente me consultan. Y el ejercicio 2 también es de probabilidad, pero es más de tipo de Bayes. Sino que no hace falta aplicar explícitamente el teorema de Bayes, pero es medio esto de la inversión de la probabilidad condicional. Véanlo, si tienen dudas lo charlamos. ¿Sí? Eso el 1 y el 2. Los ejercicios 3, 4 y 5 son específicamente de definición de variable aleatoria, función de distribución, esperanza, varianza, clasificación del tipo variable aleatoria y eso. ¿Sí? Con lo de hoy, y si quieren ahora hacemos algún ejemplo para así repasamos un poquito, ahora hacemos alguno, pero con lo de hoy, de los ejercicios 3, 4 y 5, básicamente van a poder hacer los puntos A y B de cada uno. ¿Sí? El punto A, que es hacer gráficos, nada, es un ejercicio de análisis 1 si quieren, y el punto B en general es usar la función de distribución para calcular ciertas probabilidades. ¿Sí? Ahora agarramos alguno de esos y hacemos un par de ejemplos, pero o sea, del 3, 4 y 5, con lo de hoy, deberían poder hacer hasta el A y el B. El C y el D tienen que ver con clasificar y con calcular esperanza, varianza y cosas por el estilo, que es lo que van a ver en las próximas 2 clases teóricas. ¿Ok? Con el ejercicio 2, sumo y son independientes para sacar la conjunta. Ahora lo miro y te digo. Ahora lo miro y lo vemos. Pero sí, puede ser, debe ser. Ahora lo miro y te digo. Después, eso es el 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? El A y el B ya lo podrían hacer. El B y el C y el D de cada uno de esos lo tendrían que, o sea, lo van a poder hacer después de ver la clase 3 y 4. Después, del 6 al 11, ¿sí? Son ejercicios de estadística 1. ¿Sí? Véanlos, traten de hacerlos, si tienen dudas me las preguntan y los vemos, pero son ejercicios de estadística 1, de tipo de ejercicio de binomial, normal, Poisson, los de aproximar la normal, aproximar la binomial para n grande con una normal, o para n grande con p muy chico con una Poisson, ese tipo de cosas, o combinar una binomial con una normal. Ese tipo de ejercicios son de estadística 1, no quiere decir que, o sea, si algo no les sale, obvio que me preguntan, pero de lo que sería la parte que sigue, ¿sí? Que dice distribuciones usuales, aproximaciones, que va del 6 al 11, la idea es que los vean ustedes. Después lo que nos sale, lo que vamos a ver con más detalle nosotros de esta guía, por empezar, es 3, 4 y 5, ¿sí? Lo del 6 al 11 prueben de hacerlo ustedes, si no sale me dicen, y lo charlamos. Y a partir del 12 hay un par de cosas que sí van a ser nuevas, para la mayoría por lo menos, que tienen que ver con definir la función gamma y beta, que las vamos a usar mucho, y las distribuciones gamma y beta, la distribución exponencial. Esos básicamente los vamos a ir viendo de a poquito en las próximas clases. Se van a ver que en las próximas clases teóricas, después creo que a partir de las 5 por ahí, al principio en general empieza a aparecer cosas que tienen que ver con estos ejercicios. Entonces, para resumir, por ahora preocúpense, si ya después de ver las clases 3 y 4, de ver hasta el ejercicio 11 de la práctica 0. ¿Sí? Y lo que queda, en particular el 3, 4 y 5, que lo vamos a ver igual con detalle en clase, ahora podemos empezar con los A y B de cada uno de esos, y a partir del 12 lo vamos a ir completando en las próximas clases en simultáneo mientras empecemos a desarrollar la práctica 1. ¿Sí? Bueno, bien, o sea, ¿y surgieron dudas con eso? Ahora voy al 2 que me preguntó Tomás, pero... ¿Aparecieron dudas con eso, Valentina? Es como un salpicadito de los típicos ejercicios de estadística 1, básicamente la mayor parte de la guía, salvo el del 3 al 5. Claro, no, pero yo digo que
me ayudó mucho, es algo que no empiezan los cursos en general, Claro. ya arrancan como con las bases ya hechas y hay veces que uno ni se acuerda. Y sí, por eso nos tomamos este trabajo, ¿no? Porque la idea es que todo, cuando yo digo función de distribución, todos entendamos de qué estamos hablando. ¿Sí? Si no, se vuelve medio imposible. Así que por eso está bueno, pues, digo, póngale ganas a este repaso porque sí, les va a ayudar a que estemos todos más o menos en la misma, digamos. Así que bueno, me alegro. Consulten las dudas que tengan, no es que si un ejercicio binomial no les salió, no, como es de estadística 1 no lo pueden consultar. Consulten lo que nos salga. Acá Tomás me preguntaba del 2. Ya hablamos un cachito de eso y después vemos algunos de los otros. Entonces, para dejar en claro, preocúpense ahora hasta el 11. Si la mayor parte va a ser como repaso, el 3, 4 y 5 son específicamente los que tienen que ver con los temas que estamos viendo en estas primeras clases. ¿Sí? ¿Algo que no esté en la guía para tener presente estadística 1? No, creo que no, porque como ya les dije, después buena parte de la materia es volver a temas de estadística 1, ¿sí? Intervalos, test, y los vamos a volver a ver de cero. O sea, está buenísimo todo eso que si ya vieron test de hipótesis van a tener como una base que les va a hacer que les sea más fácil, pero no es que yo voy a dar por sabido que saben que es un intervalo. De hecho, vamos a dar una definición formal de que es un intervalo de confianza, etc. Así que esto es como lo más importante, digamos, que manejen las distribuciones básicas, que la idea de probabilidad y algunas cosas básicas sobre aleatorias. ¿Sí? En particular, lo que son los ejercicios 3, 4 y 5, que son sobre variables aleatorias, sus funciones de distribución y la clasificación y todo eso, es lo que estamos viendo en estas primeras 4 clases teóricas. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora el 2. El ejercicio 2 es un ejercicio bastante clásico. ¿Sí? Tenemos, dice, 3 máquinas A, B y C que producen el 60%, 30% y 10% del total, del total de las piezas producidas en una fábrica. O sea que si yo agarro al azar una pieza que se produjo en esa fábrica, la probabilidad de que esa pieza provenga de la máquina A, llamemos a ese evento A simplemente. O sea, A es el evento, agarra una pieza al azar y proviene de la máquina A. ¿Sí? B es el evento, agarra una máquina al azar y proviene de la máquina B, y así. ¿Cuál es la probabilidad de que provenga de la máquina A? ¿Sí? Es el porcentaje porque las máquinas A, B y C producen el 60%, 30% y 10%. ¿Sí? O sea que si agarro una al azar, la probabilidad de que venga de la máquina A es 0,6 o 0,60. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. La probabilidad de que venga de la máquina B es, si como el 30% viene de ahí, es 0,3. Y la probabilidad de que venga de la máquina C es 0,1. ¿Sí? Porque esos son los porcentajes que me están dando. Eso es uno de los datos que me están dando. Y después tengo el evento, la pieza que elegí es defectuosa o no es defectuosa. ¿Sí? Me dice, los porcentajes de producción defectuosa de cada máquina son 3%, 4% y 6%. Entonces, cuando me dicen que de la máquina A el 3% de las piezas son defectuosas, ¿qué me están dando? ¿La probabilidad de qué? Dado que es la máquina Claro, A es defectuosa, claro. La probabilidad de que sea defectuosa, ¿sí? La D es de defectuosa, no de máquina D, digamos. La probabilidad de que sea defectuosa sabiendo que viene de la máquina A, exactamente. Eso es 0,03. Como el 4% de las piezas de la máquina B son defectuosas, la probabilidad de que sea defectuosa si viene de la máquina B, dado que viene de la máquina B, es 0,04. Y como el 6% de las de la máquina C son defectuosas, la probabilidad de que sea defectuosa, dado que viene de la máquina C, es 0,06. ¿Ok? Y ahora vienen preguntas del tipo, si se selecciona al azar una pieza de entre la producción total, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuosa? Esto es lo que me pregunta el puntuado, o sea, que lo que me pregunta es la probabilidad de defectuosa. Y acá es el donde tengo que jugar un poquito con los conjuntos, digamos, lo que usamos. A veces hay algo que se llama, a lo mejor le suena teorema de la probabilidad total, ¿sí? Pero que básicamente sale de ciertas propiedades. ¿Cómo puedo armar esto? ¿Cómo me puedo armar el evento D con esta info que tengo acá? Voy a hacer todos los pasos para así repasamos un poquito. Por último, los últimos pasos,
Lo puedes plantear como la unión de todas las probabilidades defectuosas que pusiste en el costado. Sí, tengo que tener un cuidado acá. Si ahí se escucha, escúchame, alguien está hablando, se escucha medio como lejos. No sé, ¿sabré quién era? Bueno, no sé si hablas de vuelta, te digo. Tengo que tener cuidado que estas probabilidades son condicionales, ¿sí? Entonces le dice, yo podría hacer esto, yo podría hacer... Lo podría hacer en 2 pasos, pero digo, igual se va a entender. Para ser defectuosa pueden pasar 3 cosas, básicamente. ¿Cuál sería la primera? Que sea defectuosa y que venga de la máquina A. Y acá puedo poner I o puedo poner intersección, como quieran. ¿Sí? Estas son las cosas que puede pasar. ¿Sí? También, ¿qué puede pasar? Que venga de la B o de la C. O sea, que sea defectuosa y venga de la B. O que sea defectuosa y venga de la C. Fíjense, estoy usando el I, no el dado, que, etcétera. ¿Sí? Es decir, puede ser... Hay como... Puedo separar en 3 casos, digamos, mi pieza defectuosa. Ojo, no estoy hablando de todas las piezas. Estoy hablando de las que son defectuosas, las que están acá. Pueden ser defectuosas y venir de la A. Pueden ser defectuosas y venir de la B. Y pueden ser defectuosas y venir de la C. ¿Se entiende? Esto después normalmente uno lo hace en menos pasos, pero acá lo quería escribir. De hecho, como un paso previo sería decir que puede ser defectuosa. No lo voy a poner ahí, pero un paso previo podría ser que es defectuosa y viene de A o de B o de C. ¿Sí? Que venir de A o de B o de C, como son todas las probabilidades, es como mismo que decir ser defectuosa y espacio muestral. Es decir, defectuosa y todo. ¿Sí? Estos son todos los casos. Después uno podría distribuir y queda así, pero no hace falta tampoco tanto detalle. ¿Cuál es el detalle acá? Y por eso y esto viene a cuenta de la pregunta de la independencia. Acá lo que esto no es la independencia, sino otra cosa. ¿Qué pasa con este evento y este evento? Son dependientes, digamos. La probabilidad de que sea defectuosa con la máquina A es dependiente de que yo la saqué de la máquina A. De hecho, son dependientes. O sea, si pasa esto no pasa. Porque si viene de la máquina A, no viene de la máquina B. O sea, que son dependientes, sí. Pero acá lo que me interesa no es la dependencia, es otra cosa. Que son 2 cosas que uno siempre se mezcla, pero que son diferentes. No tiene que ver con un tema de dependencia e independencia, sino de que cuando tengo unión. Estos eventos son excluyentes, ¿sí? Son mutuamente excluyentes o son disjuntos, como les quieran llamar. Sí, eso es lo importante. Exacto, son excluyentes, ahí lo dijo Aldana. ¿Ok? Son eventos excluyentes, o sea, ¿por qué? Y bueno, porque justamente lo que estamos diciendo, si lo produjo la máquina A, no lo produjo ni la B ni la C. Entonces, si es defectuoso y lo produjo la máquina A, seguro que no es cierto que es defectuoso y lo produjo la B, o que es defectuoso y lo produjo la C. Y lo mismo en todos los casos. ¿Sí? O sea, que lo que necesito acá no es la independencia, sino que sean excluyentes. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora lo que puedo decir es que si estos son excluyentes y tengo la probabilidad de la unión, o sea, la probabilidad de esto, o esto, o esto, y son excluyentes, esto se convierte en ¿qué? En una suma. En suma, claro, exactamente, sí. El axioma, o sea, es esto que habíamos dicho, que si vale para 2, vale para 3, ¿sí? Entonces, ahora me queda esta suma. ¿Estamos de acuerdo? Por eso lo que necesito acá no es la independencia, ¿sí? No hay un tema de dependencia. De hecho, son dependientes estos. ¿En qué sentido son dependientes? Y mirá, si viene de la máquina B, la probabilidad de que venga de la máquina A es 0. En vez de 0,6. O sea que cambia, o sea que son dependientes. Al ser excluyentes, necesariamente son dependientes. ¿Sí? Porque saber que uno ocurrió, automáticamente me anula la probabilidad de que ocurra otro de los sucesos. ¿Lo ven? Bueno, y después el otro paso es ¿cómo calculo estas probabilidades? ¿Son 0,03, 0,04, 0,06? ¿Son esos valores de ahí? No, habría que multiplicar, ¿no? Por ejemplo, 0,6 por 0,03 y así con las otras. Exactamente. Esta probabilidad conjunta en realidad sale de la probabilidad de D dado A multiplicarlo por la probabilidad de A. ¿Sí? De hecho, la definición de esto es esto dividido esto. ¿Sí? La definición de probabilidad condicional es la conjunta sobre la condición.
Si paso la condición por el otro lado, me queda que la conjunta es esto por esto. ¿De qué depende que use la piense de una forma o de la otra la fórmula? Y bueno, de los datos que tengo. Acá el dato que me estaban dando es la probabilidad defectuosa sabiendo que viene de la máquina A. No la probabilidad de que sea defectuosa y venga de la máquina A. Si hubiese tenido ese dato, directamente lo reemplazaba. En este caso. ¿Sí? Como el dato que tengo es este, bueno, tengo que usar esta fórmula. Acá va a ser lo mismo y acá va a ser lo mismo. O sea que en realidad la de intersección, la probabilidad de que sea defectuosa y venga de A es 0,03 por 0,6. ¿Sí? La de que sea defectuosa y venga de B es la de defectuosa dado que viene de B por la probabilidad de que venga de B más la de que venga de D y C, que es 0,06 por 0,1. Después completen las cuentas, pero este ejercicio viene un poco a cuenta de una intuición que hay que desarrollar con el teorema de Bayes, que es que estas cosas se balancean, porque si bien en la máquina, porque después en el punto cuando solo les va a dar la probabilidad de D, ustedes la probabilidad defectuosa, después ustedes completan las cuentas. Porque en el punto B les va a preguntar si se comprueba que es defectuosa, ¿sí? Sabiendo que es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la máquina B? Y les podría preguntar la probabilidad de que venga de la máquina C y la probabilidad de que venga de la máquina A. Creo que en el punto C les dice que eso, que calculen todas y vengan de qué máquina es más probable que venga una pieza defectuosa. ¿Sí? Entonces hay que calcular estas. ¿Y cómo se hace? Usando la definición de probabilidad condicional. Es la de B y D, que como se calcula de vuelta, esto por esto, dividido la probabilidad de D, que es la que calculamos antes. ¿Sí? De todas maneras, si uno mete esta expresión para la probabilidad de D, uno mete la expresión con las condicionales acá y la otra arriba, me queda lo que es la fórmula del teorema de Bayes. ¿Sí? Pero no hace falta ver toda la fórmula, sino directamente uno lo puede pensarlo así. ¿A qué se supone que van a llegar acá? Bueno, acá es donde hay que jugar con esto de que, ok, ojo que la C, es primero que tenemos esto de la inversión de la probabilidad, ¿no? Tengo estas condicionales, donde lo hago desde la máquina y lo que quiero es la probabilidad defectuosa, y ahora estoy calculando, que para eso sirve el teorema de Bayes, sabiendo que es defectuosa la probabilidad de que venga de tal máquina. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede pasar acá? Y supongo que va a pasar, porque los números que, si mal no recuerdo, estaban pensados para eso. Uno dice, bueno, si es defectuosa, ¿cuál será la máquina que es más probable que venga? Y uno mira acá y ¿qué dice? Si se deja llevar por eso. Ahí por la B, pero también tenés que tomar en cuenta la cantidad de piezas que vienen por máquina. Claro, o sea, uno va acá y dice, perdón, la que no. A ver, la que más falla es la C, ¿no? 6%. Sí, las otras son 4 y 3%. La que más falla es la C. Pero la C también es la que menos produce. Entonces, que venga de la C hace que tenga que ser más defectuosa, pero en realidad la mayor parte de las piezas vienen de la A. Entonces estas cosas hay que ver cómo equilibran. Piensen en el caso extremo. Si ninguna viniera de si la máquina C, ¿sí? Es la que más falla. Supongamos que falla al 100%. ¿Sí? O sea que esta probabilidad fuera 1. Digo, si quieren, tengo miedo que algo me dé, que tenga que ir por 0 o algo, pongámosle 0,9. Pongámosle que el 90% de las fallas de las piezas de la máquina C fallan. ¿Sí? Pero prácticamente no la están usando justamente por eso y es muy poco probable que la pieza que elegí venga de la máquina C. ¿Sí? Voy a tener, si agarro una defectuosa, ¿va a ser muy probable que venga de la máquina C? Y probablemente no, porque casi ninguna pieza viene de la máquina C. Por más que la C en general falle, la mayoría no vienen de la máquina C, entonces esas dos cosas hay que compensarlas. ¿Sí? Puede terminar pasando, y de hecho creo que con los números originales pasa eso, podría pasar que si tengo una que es defectuosa, lo más probable es que venga de la máquina A. Que siendo la que mejor funciona, igual es la que más produce. Hay que ver, no me acuerdo la cual si daba la A o la B, pero creo que la C no da, porque la idea era esa, justamente que por más que sea la que más falla, al compensar con la cantidad con los porcentajes de producción, no termina siendo de la que es más probable que venga una pieza que es defectuosa. ¿Se entiende? Después completen las cuentas y fíjense cualquier duda me preguntan. ¿Pero se entiende la idea? Sí, perfecto. ¿Estamos con esto? ¿Alguna duda de esto?
completar esto, yo voy a agarrar el 5, ¿sí? Y ver un poquito de la parte A y la parte B, no todo, pero para que tengan una idea y arranquen. Después con lo de las clases 3 y 4, el jueves que viene podemos completar estos ejercicios, el 2, 3 y 4, el 3, 4 y 5. Pero la idea es agarrar una variable aleatoria con una cierta distribución, elijo el 5. No sé si igual si alguien tiene alguna otra pregunta de otra cosa, me dicen. Y hacer cuentas con la función de distribución y nada más, sin preocuparme si es continua, si es discreta, si no es nada, si hay densidad, si hay probabilidad puntual. O sea, sin preocuparme por esas herramientas, hay un montón de cosas que puedo hacer solo con la función de distribución. Eso es lo que quiero que les quede, digamos, como la moraleja de la clase de hoy. Hay un montón de cosas que puedo hacer simplemente con la función de distribución. Entonces, en el ejercicio 5 tengo una variable aleatoria que tiene una cierta función de distribución que me ponen ahí. Que ahora podríamos chequear si es o no una función de distribución, porque para eso tiene que cumplir 4 propiedades que ya dijimos. Entonces me dice, X es una variable aleatoria cuya función de distribución es esta. Estaba definida en 3 partes. Es 0 si X es menor a 2. Es X sobre 2 menos 1. Ah, acá es función de X. Bueno, yo puse, si lo ponen con T, como lo toco con T. Si lo ponen con X, lo toco con X. Eso es otra cosa que en la que voy a insistir. No importa la letra que pongan. Si quieren poner una J acá, pongan todo J y va a estar bien igual. Si quieren elegir otro alfabeto, el que más les guste. O sea, acá, cuando escribo una función, esto no es más que una variable de la función, pero que la podría llamar como quiera. Le puedo llamar I, le puedo llamar I. Sería medio confuso que le llame I para la variable X, pero no estaría mal. En general van a encontrarse con en general 2 posibilidades. Yo lo que suelo hacer es, en muchos casos, pero no siempre, para la función de distribución, uso la T. ¿Sí? Aunque la variable se llame X, se llame Y, lo que sea. Después cuando hagamos distribuciones conjuntas y tenga 2 variables, en general voy a usar S y T. Pero a veces también se usa, es común, si es para la variable X, mayúscula, que la variable de la función, ¿sí?, sea X minúscula. Y que si es para la I mayúscula, para la variable aleatoria I mayúscula, en el que las variables aleatorias se suelen representar con letras mayúsculas, que la variable de la función se llame I minúscula. Y así. Yo en general eso lo hago para las funciones de probabilidad puntual y para las de densidad. Para las de distribución, a veces lo hago y a veces directamente pongo T. ¿Sí? Y eso tiene que ver con después una propiedad de cómo se relaciona la densidad con la distribución. Es más fácil si lo pienso con T. Pero no importa, qué sé yo. Yo acá, si lo quieren hacer con X, lo hacen con X. Si lo quieren hacer con T, vamos a tener que cambiar todo por T. ¿Sí? Quiero que se acostumbren a la idea de que sí, de que puede aparecer de las 2 maneras y que tienen que poder hacerlo igual. ¿Sí? Si T está entre 2 y 3, con el menor igual acá y el menor acá, y 1 si X es mayor o igual a 3. Si T es mayor o igual a 3. ¿Sí? ¿Qué logro con ponerlos iguales de esta manera? Me estoy asegurando la continuidad por derecha. ¿Sí? Ahora van a ver por qué. El puntual lo que me pide es que grafique aproximadamente la función de distribución. Entonces, en 2 y en 3 es donde cambia la definición. Aquí tengo el 1, el 2, el 3. Hasta el 2, ¿cuánto vale? Desde menos infinito hasta el 2, ¿cuánto vale la función de distribución? 0. 0. Va a ser una línea horizontal en 0. Si lo voy a graficar un poquito por encima del eje para que se note, pero es 0. Hasta que llego al 2, y en 2 vale 0. No. No necesariamente, ¿sí? O sea, sí va a dar 0, pero por la segunda. Claro, en 2 vale t sobre 2 menos 1, pero bueno, resulta que cuando valgo en 2, da 2 sobre 2 que es 1 menos 1 es 0. O sea, que da 0, pero en realidad es por esto. ¿Sí? O sea, no podría no haber sido 0. O sea, en este caso me quedo continuo en 2 porque, bueno, el límite por derecha, que saldría acá, y el valor de la función coinciden con el límite por izquierda, que es 0. Así que en 2 vale 0, pero porque sí, podría no haber dado. Después del 3, a partir del 3, inclusive el 3, ¿sí? Vamos hasta acá. Vale, ahí vale 1. Vale 1, y a partir de ahí vale 1. Y se queda en 1. ¿Sí? Y entre el 2 y el 3 es esta función, que es una función lineal, ese gráfico va a ser una recta, obviamente, que en 2 vale 0, como vimos,
pero en 3 vale, o tendería, en realidad va a ser el límite por izquierda, porque en 3 no llego acá, pero tendería a ¿cuánto? A 3 medios menos 1, es decir, a un medio, que está por acá, ¿sí? 0,5. O sea, es una recta que va de acá hasta acá. Empieza acá, llega hasta ahí, pero ahí en 3 ya no da este valor, sino que da este, por eso acá le hago un hueco. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con que ese gráfico? Fíjense que la disposición de los menores igual ya me asegura que, bueno, donde podía fallar, acá no falló, pero acá donde falla la continuidad, es continuar por derecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Hay preguntas ahí ahora hago algunas, pero en realidad me interesa más jugar un poco con esto. De hecho, es una de las preguntas. ¿Hay algún punto donde si yo pongo probabilidad de x igual a eso, no me va a dar 0? En 3. En 3, exactamente. En 3, que es en el único Con el punto... salto. Claro, que es donde hay un salto. Es el único punto donde la función de instrucción es discontinua. O sea, que si me preguntan la probabilidad de x igual a 3, que es es la última pregunta del punto B, esa no es 0. ¿Sí? Y de hecho la calculo como la probabilidad de x menor o igual a 3, que ¿cuánto es? 1. 1, ¿sí? O sea, se lo voy a escribir con detalle. O sea, esto sería la probabilidad de x menor o igual a 3, menos la probabilidad de x estrictamente menor a 3. La de menor o igual a 3, por definición, es simplemente lo que vale la función de distribución en 3. ¿Que cuánto es? 1, ¿sí? Porque lo dice ahí, ¿sí? Porque está ahí en el gráfico. Y esta, ¿sí? Es el límite cuando t tiende a 3 por la izquierda, ¿sí? Que para abreviar, eso creo que lo dije en la clase teórica, para abreviar, en vez de poner límite cuando t tiende a 3 por la izquierda de f de x, escribimos f de 3 menos chiquito, ¿sí? Esto no es evaluar en algo, sino que es una abreviatura para el límite por izquierda en 3. ¿Cuánto da el límite por izquierda en 3? 0,5. 0,5. No sé, si tomo acá, me da esto. Si yo tomo más cerca del 3, me da esto. Si yo tomo más cerca del 3, siempre yendo por la izquierda, cada vez el valor de la función está más cerca de 0,5. Cuando me acerco mucho al 3, va a estar muy cerca de 0,5. Cuando ya llego al 3, ya no vale 0,5, vale 1. Pero cuando estoy a la izquierda del 3, me voy a 0,5. Perfecto. Entonces esto es 1 menos 0,5, que es básicamente el salto que pegó. ¿Sí? Ese salto de 0,5 que pegó es la probabilidad de que x sea igual a 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo les pregunto la probabilidad de que x sea igual a 2,5? Que ahí va a valer 0. Ahí va a valer 0. ¿Por qué? Porque en 2,5, que está por acá, la función es continua. ¿Sí? El valor de la función en 2,5, que me da la probabilidad de x menor o igual a 2,5, es lo que sea. De hecho, 2,5 dividido 2 es 1,20. Va a dar 0,25 esto. ¿Sí? Es 0,25. Y la probabilidad de que x esté estrictamente... La probabilidad de x estrictamente menor a 2,5 también es 0,25 porque es el límite por izquierda que coincide. O sea que va a ser en todos los puntos de la distribución sea continua, de la función de distribución sea continua, la probabilidad puntual es 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Con esto pueden jugar después con las otras preguntas que hacen. Por ejemplo, la probabilidad, si les preguntara la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3, ¿qué harían? Nosotros sabemos la de menor o igual y la de menor, ¿no? El complemento del límite. Claro, el complemento de x mayor o igual a 3. O sea, hago 1 menos la probabilidad del complemento. ¿Cuál es el complemento de x mayor o igual a 3? Menor a 3. Claro, menor estricto, ¿no? Porque acá está incluido el 3, o sea que en el complemento no tiene que estar. O sea, siempre que tomo el complemento de una desigualdad la doy vuelta, pero además si era estricta le pongo el igual, si tenía el igual le hago estricta. Eso está claro, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se hace la de x menos 3? Ya la hicimos, pero es el límite por izquierda, ¿sí? O sea que es 1 menos 0,5 es 0,5. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que da lo mismo esto y esto. Porque toda esa probabilidad, que hasta que llego, estoy justo antes del 3, acumulé 0,5. ¿Sí? En el 3 acumulé el 0,5 restante de probabilidad y ya después del 3 nada. De hecho, la probabilidad de que x sea estrictamente mayor a 3
¿sí? Que es 1 menos la probabilidad de que X menor o igual a 3. el complemento de ese es menor o igual a 3. Bueno, esta probabilidad es 0, porque la de X menor o igual a 3 ya vimos que era 1, ¿no? Que es lo que vale la función ahí. Es decir, después del 3 ya no acumulo probabilidad, porque cuando llego al 3 ya acumulé todo. Así que a partir de ahí, la probabilidad de que sea un número estrictamente mayor a 3 es 0. Se ve la intuición, además de las cuentas, se ve la intuición también esto de cómo, ok, si hasta acá ya llegué, la de mayor a 3 tiene que ser 0. Hasta acá, hasta antes del 3 acumulé 0,5, después en 3 acumulo el 0,5 que falta. ¿Lo ven eso? Sí, se ve. Sí. Bueno, bien. ¿Hay dudas de esto? Yo, si no hay dudas, hoy no voy a avanzar mucho más. Prefiero que tengan tiempo de ponerse con los ejercicios y ver las otras clases. Profe, yo tengo una duda. Decime. O sea, a mí me dicen, por ejemplo, la probabilidad de que X sea, no sé, mayor a 5, algo que se salga del intervalo, que no me diga bien específico. Está Va a bueno, ser, está bueno pensar en la intuición de lo que tiene que pasar y hacer las cuentas. Si vos te dice X mayor a 5, ponele, ¿no? Es algo que claramente vos decís, ¿cuánto tiene que dar eso? claro, esta es mi pregunta, ¿no daría 1 o no? Porque queda No, como porque fuera. mayor a 5, o sea, ¿qué quiere decir? Cuando yo digo que en 3 ya acumulé todo, ¿qué quiere decir? Que los valores que te da la variable son 3 o menos. ¿Sí? Entonces la probabilidad que te dé más que 5 es 0. Okay. ¿Sí? Si fuera menor o igual a 5, sí, ahí estás incluyendo toda la parte de lo que acumula la probabilidad y entonces sí te va a dar 1. Claro, es que a mí me confunde como en el gráfico dejamos esa como constante en 1. Sí. Es que lo que tenés que pensar es que cuando la función de distribución es constante, ahí no estás acumulando nada de probabilidad. O sea, vos tenés probabilidad, después vamos a ver que está la parte continua, la parte discreta, la densidad que acumula continuamente y todo eso, pero vos vas juntando probabilidad cuando esta función va creciendo. En esta parte donde es constante, ¿sí? Pero en 0. Y en esta parte donde es constante, pero en 1, no estás juntando probabilidad, ahí no pasa nada. ¿Sí? Claro, pasa que acá ya estás en cierto lugar. Lo mismo si acá se hiciera constante en otro lugar en el medio, que después vamos a ver para las discretas que pasa eso. ¿Sí? Donde es constante, vos ya venís juntando probabilidad. Por eso en vez de estar en 0 está en 1 o podría estar en otro valor. Pero mientras se mantiene constante no estás acumulando nada. Por eso es que vos pensás que a partir del 5, sí, que es lo que pregunté acá, a partir del 5, ¿en algún momento sube la función de exclusión? No. No, entonces ahí no está pasando nada. Independientemente de si estás en 0, si estás en 1, si estás en 0,3. Eso es lo que ya juntaste antes. Pero el hecho de que se mantenga constante quiere decir que no estás juntando nada más. Por eso esto da 0. Da 0 si esa es la cuenta, pero además tiene que dar 0 en términos intuitivos. ¿Se entiende? Ok. Sí, entiendo. No es el hecho de en cuánto estoy, sino de qué está haciendo la función. Si está creciendo es que está, o ya sea porque crece continuamente o porque salta, es porque sí estás acumulando probabilidad en ese tramo. Si está constante es porque ahí no estás acumulando nada y por eso la probabilidad de todo eso es 0. ¿Estamos? Entiendo, gracias. ¿Se entiende? Sí. Buenísimo, está muy bien la pregunta. Porque al principio, por eso les jodo con esta función, porque después la densidad, la probabilidad son más intuitivas, pero esta al principio como que no es tan obvio cómo funciona, y esto del acumular y eso es importante. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, si alguien quiere preguntar algo, pregunta. Si no, les voy diciendo, la idea cuál sería, yo después les subo el cronograma, pero cuál sería la idea también en términos de la guía y eso. Para lunes y miércoles de la semana que viene tienen las clases 3 y 4, ¿sí? Las clases 3 y 4 son sobre clasificación de variables aleatorias, continuas discretas, función de densidad, probabilidad puntual, etcétera, etcétera, y esperanza, varianza y momentos de una distribución. ¿Sí? Esos son los temas. Con eso, en principio, bueno, si con eso en principio pueden hacer el 3, 4 y 5, que son como estos ejercicios importantes, ahí tendrían las herramientas. De todas maneras, obviamente que la clase del jueves que viene, cuando nos volvemos a ver, los hacemos, vemos las dudas que haya, etc. ¿Sí?
Del resto, hasta el 11, traten también de hacerlos y ver si hay dudas, me consultan. ¿Sí? A partir del 12 los vamos a ir viendo en temas que van como temitas sueltos a medida que avancemos con el resto en las siguientes clases. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay dudas con eso? No, profe, perfecto. No, profe. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien alguna otra consulta? Si no, no. Ya si las dejo y nos vemos el jueves. No quiere decir que las clases, insisto, no quiere decir que las clases van a ser los jueves, ¿eh? Después también cuando empezamos a hacer otros temas, a lo mejor nos vamos más seguido. Ahora con más repaso y tienen varias clases para ver, los dejo más separados, pero después puede ser que tengamos una clase y a la siguiente, o sea, una teórica y a la siguiente otra de consulta. Eso va a depender un poco de los temas. ¿Sí? Bueno, si estamos, lo dejamos acá. Nos vemos el jueves que viene. Vean las clases, vean la guía y yo después subo la clase. ¿Sí? Genial, profe. Buena semana. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Buen fin de.